Hola, muy buenas noches. Bienvenido a tu programa Las Almas Errantes. Y esta noche es mi primer programa y me gustaría que me acompañaras. Como primera historia, me gustaría compartir contigo una experiencia para abrir este canal. Comencemos. Fue en el año 2000 cuando adquirí por primera vez mi tabla Ouija. Al principio, jugaba con una amiga y realmente solo preguntábamos cosas insignificantes, como si estás aquí, tu nombre, dónde vivías, y cosas por el estilo. Como esta tabla la resguardaba mi amiga, un día la encontró su mamá y la rompió. Después compré otra ouija y la empecé a guardar atrás del ropero de mi hermano. Empecé a jugarla sola. No me daba miedo, porque siempre me ha gustado lo paranormal, lo desconocido. Y después de jugar un tiempo con la ouija, aproximadamente meses, hubo un momento en el cual empecé a tener pesadillas, donde la ouija me marcaba que tenía que jugar con ella. Incluso veía una silueta en el cuarto. Al principio creí que me estaba sugestionando, porque empecé a jugarla demasiado, pero después de un tiempo empecé a hacerle preguntas más intensas para saber si era realmente real este objeto o simplemente mi imaginación. Le pregunté que si regresaría a vivir a otro estado en el cual anteriormente estaba viviendo, y me dijo que sí. Inclusive me dio las fechas en el cual regresaría, en cuanto a mi abuelita muriera, ya que estaba viviendo en Veracruz. Porque mi abuelita estaba enferma. Obvio no le creí porque mi mamá me había dicho que ya nos íbamos a quedar a vivir en Veracruz. Después le pregunté que cuándo sería la fecha de muerte de mi abuelita, y me dijo una fecha la cual sí fue real. Me dijo que sería a finales de octubre, principios de noviembre, y pues murió el 28 de octubre. También le pregunté que qué carrera estudiaría, y me dijo. Después de eso todo se empezó a tornar distinto, porque ya no me decía por mi nombre, me decía Sol. Y me pidió un favor. Me pidió que fuera a ver a su novio, ya que él había muerto en un accidente automovilístico a los 17 años. Y quería que le contara e inclusive me dio la dirección de su novia para decirle que él estaba bien. Igual me dijo que él se encontraba en un cementerio en la ciudad. Me dijo cómo encontrarlo y me dio todo su nombre. Honestamente no fui porque realmente empecé a sentir miedo, ya que me daba muchas direcciones. Y creí que no era yo quien estaba moviendo mis dedos. Fue ahí cuando me di cuenta que estaba recibiendo una información sobrenatural. Con el pasar de los días, empecé a ver que algo estaba en mi cuarto. Veía una sombra en la esquina del cuarto, a veces cerca de mis pies o en la entrada de la puerta. Inclusive me dijo la ouija que él me iba a visitar y le gustaba cómo dormía. Me decía, te veías muy bonita Sol al dormir. Y yo me hacía preguntas como, no puede ser que yo esté diciéndome esto. Sucedieron muchas veces hasta que un día me dijo que él quería cambiar su alma por la mía. Me dijo que él se encontraba en un lugar solitario donde vagaba y quería estar dentro de un cuerpo nuevamente, porque él no descansaba. Esa información me dio mucho miedo, porque me iba a decir el ritual para hacer un intercambio de almas, lo cual no hice. Empecé a jugar menos la tabla, hasta que un día fui al cuarto de mi hermano, que era donde la guardaba, atrás del ropero. Creí que era mi hermano el que estaba acostado en la cama porque vi una silueta. Le hablé por su nombre y no me contestó, pero sí vi que se paró en esa silueta, y me di cuenta que era más alto que mi hermano. Entonces le dije hola, y cuando lo iba a empujar, él se hizo hacia atrás, y de inmediato prendí la luz. Y no era nada más esa noche. No jugué obviamente la ouija, pero al día siguiente en la tarde no le pregunté nada acerca de eso, pero él solo me dijo que había ido a visitar, que él era el que estaba acostado en esa cama. Empecé a sentir miedo, el estar en la noche jugando con la ouija y verlo más materializado. Pero había un impulso dentro de mí que siempre quería estar jugando, a veces sin decir yo nada. La tabla me decía cierta información de la vida, del mundo, aunque realmente nunca supe si eso era verdad o no. En otra ocasión me quedé dormida en la cama de mi hermano, y en la madrugada sentí como si un gatito se hubiese subido a la cama, porque pude sentir cómo se sumía a la cama. Y sentí que eran unas patitas. De inmediato quise voltear y no podía. En una de esas
Miré hacia la ventana y vi una sombra mirándome desde la ventana, como un monje. Esa noche tuve que prender la luz para poder dormir. Después de varios días sentía más miedo porque ya no solo eran los sueños. Veía sombras y lo más fuerte fue que un día bajando de las escaleras vi al demonio sentado sobre el techo de la casa. La estatura era como de 2 metros, estaba sentado con las piernas cruzadas, con cuernos grandes y ojos rojos. Cuando lo vi me quedé impactada pero no dejé de caminar. Empecé a bajar las escaleras y me siguió con la mirada hasta que bajé completamente. No pude más y se lo conté a mi abuelita, que en ese entonces todavía estaba viva, aunque ya tenía su tratamiento de quimioterapia. Mi abuelita me dijo que tenía que deshacerme de la tabla, y yo honestamente no quería, porque decían que podía regresar. Me preguntó que dónde la había escondido y no se lo dije hasta que nuevamente pasó algo esa noche. Teníamos la puerta abierta del cuarto y vi claramente cómo la muerte iba flotando hacia nosotras. No hice nada más que rezar. Y en ese momento desperté a mi abuelita y empezamos a rezar juntas. Le decía a mi abuelita, lo estoy viendo, está viniendo hacia nosotras. Y ella me decía que no dejara de rezar para que se fuera. Después de un rato vi que iba flotando y se iba alejando más y más. Cuando le dije que ya se había perdido la silueta, mi abuelita me puso unas cruces de albahaca abajo de las almohadas, e inclusive puso en las puertas de los cuartos al día siguiente. Después de esto le entregué la ouija. Solo me despedí de él y le dije que no era mi intención tirarla, pero me estaba haciendo mucho daño. Cuando bajé de las escaleras vi que estaba una silueta, pero ya no era negra, sino blanca, que estaba parada viéndome. Pude ver cómo me seguía con la mirada, y esa fue mi experiencia con la tabla ouija. He leído que no se le debe de preguntar la fecha de muerte, y yo lo hice. Espero que no se cumpla la fecha, porque me quedan aproximadamente 7 años, si es así. Y yo no quiero morir pronto. Me gustaría que me dijeras si sabes cómo cortar esta clase de hechizos, si así se le puede decir, o tal vez fue una mentira de la ouija. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Me gustaría que comentaras aquí en la caja de comentarios, y si tienes una experiencia similar, puedas compartirla con todos nosotros aquí. Abajo dejaré los correos. Gracias por escucharme. ¿Y tú? ¿Conoces un alma errante?